7 de la mañana con 25 minutos. Vamos al primer tema de esta mañana, al segundo, perdón, tema de esta mañana. La reducción de aranceles, la revisión de la tasa aduanera y del impuesto a la salida de divisas. El impulso a la firma de acuerdos comerciales son, entre otras, algunas de las propuestas que hace el sector empresarial al presidente Lenín Moreno para reactivar la economía del país. Veamos. Es pasar del diálogo a la acción. El sector empresarial espera que sus propuestas sean incluidas en el programa que definirá la ruta económica del país hasta 2021 y que será anunciado en estos días por el gobierno. Piden políticas claras, que las reglas de juego en materia fiscal y tributaria sean definidas a largo plazo y que se prioricen las medidas productivas y no las recaudatorias. Las políticas productivas, de desarrollo productivo, han sido lamentablemente las variables de ajuste de los modelos económicos que se han planteado en los últimos 10 años. Y eso es lamentable porque, claro, el gobierno necesita financiar su presupuesto, entonces mayor carga tributaria. Señalan también que es importante que se cumpla con los ofrecimientos del gobierno en torno a incentivos, temas laborales y devolución de impuestos, como el de la salida de divisas. Aún esos estamos pendientes de cumplimiento, particularmente del Ministerio de Finanzas. La ley que se aprobó en diciembre establece también un mecanismo de devolución del ISD parcial a los exportadores. Hasta la fecha conocemos el mecanismo. Desde los diferentes sectores explican que lo importante es trabajar de la mano entre públicos y privados con el objetivo de reducir el déficit fiscal del país, mejorar la competitividad y reactivar la economía. No se puede construir un país y una economía sostenible si no hay acuerdos mínimos que garanticen una sostenibilidad y la generación de empleo privado. Silra Trasladiña, Telediario. Nuestro invitado en esta mañana desde los estudios de la ciudad de Guayaquil, Luis Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Díganos, por favor, cuáles son las líneas matrices, de manera sintética, resumida, de las propuestas del sector empresarial al presidente Moreno. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Debemos de tener claro que la pobreza y el desempleo tienen rostro humano. Debemos dejar de lado ya ese debate estéril entre izquierdas y derechas. Debemos de pensar en cómo vamos a crear plazas de trabajo para esos 6 de cada 10 ecuatorianos que hoy no tienen un empleo adecuado. Es vital para eso entonces devolver el rol al sector productivo del país, que es quien genera 9 de cada 10 plazas de trabajo formarlas. Por lo tanto, todas las medidas que el gobierno piense y que tome deben de estar orientadas justamente a mover la capacidad de generación de empleo del sector productivo para incorporar a esas personas que hoy sufren por el desempleo que están viviendo. De esa manera se va a lograr una ruta segura a salir de la pobreza. Ese sería el gran objetivo que todos compartimos, que comparte el gobierno, los empresarios. Pero ¿cómo llegar allá? ¿Cuáles son, insisto, nuevamente la primera pregunta, cuáles son las líneas de propuesta que hacen los empresarios al gobierno? Yo no estoy muy seguro en su aseveración de que todos en el gobierno comparten que ese es el camino. Creería que la visión que tiene que el Ministerio de Finanzas y todas esas políticas económicas que hoy día se están orientando van en un camino opuesto. Nosotros lo que creemos es que hay que generar un marco de confianza, reglas claras para que el sector productivo siga invirtiendo en el país. Es la única manera. Pensemos que hace menos de 90 días ya se tomaron medidas. Hoy queremos tomar nuevas medidas y probablemente es para generar más carga tributaria al sector productivo, para afectar su capacidad de competitividad que tiene para atender las demandas nacionales y extranjeras, y están pensando, como usted mencionó al inicio, en restricciones al comercio, que ya claramente están probadas su ineficiencia e inactividad. Por lo tanto, ¿nosotros qué proponemos? Reglas claras. Segundo, que no sigamos con medidas parches.
debemos de pensar en un plan económico. Por eso exhortamos al señor presidente de la República a que se tome su tiempo para que piense en un plan de mediano y de largo plazo que permita realmente salir de la situación en la que estamos. No podemos pretender seguir tomando las mismas medidas que hasta ahora hemos venido tomando, porque hoy, en la situación que nos encontramos, es justamente producto de esas medidas. Entonces, creemos que debemos de pensar en el verdadero rol del sector productivo, cómo vamos a salir y juntos encontrar un camino de salida a esa situación. Estamos hablando permítame, se lo preguntaba porque leyendo el documento, la carta que se le escribe al presidente de la República, no se termina de entender cuáles son las medidas concretas que se le está proponiendo. Hay una serie de afirmaciones que son importantes, sin duda alguna, y que definen una cierta orientación general, trazar metas con objetivos concretos, buscar la estabilidad, recuperar el ritmo del crecimiento económico, hacer un trabajo coordinado entre las entidades públicas, corregir la insostenible tendencia de la deuda pública, construir un país más competitivo que sea capaz de insertarse en el mercado internacional y competir sin complejos. Todas afirmaciones, insisto, que salvo escasísimas excepciones, yo creo que son de aceptación generalizada. La pregunta es cómo llegar allí. ¿Qué tiene que hacer, en opinión de los empresarios, el gobierno del presidente Moreno? Escuchar a los empresarios. Por ahí se debe de empezar. Terminar con las mismas políticas que han venido tomando hasta el momento, que nos tienen en la situación en la que estamos. En ese sentido, creemos que es vital promover la inversión, porque la inversión es la que genera nuevos trabajos. ¿Cómo atraemos nueva inversión? Uno, hablamos de inversiones extranjeras. Crear un marco regulatorio como el que está proponiendo desde el Ministerio de Comercio Exterior una serie de incentivos positivos para lograr atraer esa inversión tanto nacional como extranjera. Segundo, dinamizar las formas de contratación laboral. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones. No se puede seguir y pretender generar nuevas plazas de trabajo si seguimos con el mismo mecanismo rígido de contratación que hoy no permite a sectores como el turismo, la agricultura, la pesca, incorporar a las personas a esas modalidades tan especiales de trabajo. Debemos de tener claro que los acuerdos comerciales son vitales, porque una cosa es hablar de un mercado de 17, 18 millones de personas y otro es hablar de mercados. Para eso requerimos nosotros un acuerdo de largo plazo con Estados Unidos. No solamente las preferencias arancelarias, que son muy importantes, pero nos da un respiro temporal. Pensar en Alianza del Pacífico como un mecanismo de ampliar sustancialmente nuestro mercado y entrar a ofrecer los productos y servicios que acá producimos en el Ecuador. Además de eso, debemos de pensar en cómo vamos a lograr el encadenamiento productivo entre pequeños, medianos y grandes empresarios. Señor Salvador, usted menciona a la ciudadanía que en el caso específico del Consejo Consultivo Productivo y Tributario se elaboraron más de 1000 propuestas coordinadas entre los artesanos, micros, pequeños y grandes empresarios. Fueron coincidentes en las necesidades. Allí hay claramente una hoja de ruta en la que se debe y se puede seguir para lograr que todos los sectores puedan salir adelante. Señor Salvador, usted menciona 3 aspectos: el comercio exterior, la dinamización, atracción de inversiones, todo lo contenido en el proyecto presentado por el ministro Pablo Campana, ministro de este gobierno, hay que decirlo. Lo segundo, usted menciona el tema de la flexibilidad laboral, pero entendemos que el Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio del Trabajo ya, pues, ha presentado una serie de innovaciones en materia normativa, precisamente para producir nuevas oportunidades de contratación laboral de manera estacional o con dedicatoria a ciertos sectores económicos que necesitan normas especiales. Esto ya está planteado, porque ustedes lo plantean como si no existiera. Porque en la práctica, debe ponerse en práctica esas propuestas que hemos venido conversando con el Ministerio de Trabajo a través de los meses, debe entrar ya en vigencia y ponerse en práctica, para que realmente se puedan convertir en generadores de nuevas plazas de trabajo, por un lado. Y por otro lado, para que se generen esas plazas de trabajo, debe haber nueva inversión, debe haber confianza en el sector productivo. Hoy no la tiene, por lo tanto no está dispuesto a invertir en nuevos proyectos,
a invertir en nueva maquinaria, no está dispuesto a invertir en el desarrollo de nuevos mercados, por cuanto no siente esa confianza que debe dar las medidas regulatorias del Estado central. Ahora, señala usted también como demanda, aunque no se dice de manera taxativa en el documento, pero usted lo señala, como demanda buscar un acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Cómo buscar un acuerdo comercial con Estados Unidos en el momento en que el presidente Trump está dinamitando los acuerdos comerciales con eso sí, eran supuestamente del interés de los Estados Unidos, con grandes bloques, con grandes mercados y grandes países? ¿Qué posibilidades tiene el Ecuador de conseguir un acuerdo con cierta ventaja, ¿no? Al menos ventajas parecidas al acuerdo con Europa? Las posibilidades son múltiples. El mismo subsecretario de Estado la semana pasada del gobierno de los Estados Unidos hizo declaraciones muy claras en ese sentido después de haber tenido conversaciones con el presidente Moreno. Dijo que estamos conversando en muchas formas de cooperación y de retomar la relación Ecuador-Estados Unidos. Entre esos habló de un posible acuerdo comercial. El embajador Chapman ha sido también muy claro de que hay posibilidades de lograr justamente eso, acuerdos de comercio bilateral entre Estados Unidos y el Ecuador. Resulta entonces vital que nosotros desde este país podamos entender qué tan importante es un acuerdo comercial con Estados Unidos y qué tan beneficioso va a ser. Veamos los resultados que hemos tenido con el acuerdo comercial con la Unión Europea. Hemos incrementado nuestras exportaciones sustancialmente. Siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial, ¿por qué no vamos a tener más ventajas que desventajas? Yo estoy convencido de que así va a ser. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Seguimos tratando este tema. En uno de los puntos incluidos en la carta enviada al presidente Lenín Moreno, se habla de que es notorio, se dice textualmente, que existen ministros que con su actuación empañan las buenas intenciones del presidente de la República, ante lo cual afirman, es indispensable que la renovación del gabinete se realice con personas de trayectoria. Dígame, ¿no es esto entrar en otro plano? Es decir, ¿no quieren los empresarios entrar a cogobernar el país? Decirle al presidente de la República qué ministros deben quedarse y qué ministros deben irse. De ninguna manera. Es nuestra obligación, sí, puntualizar los errores que un gobierno comete a través de las decisiones, ya sea de sus ministros o de la autoridad principal. Así lo hacemos con objetividad y proactividad, siempre hablando de posibles soluciones. Si estamos donde estamos es porque se han tomado medidas en el pasado que definitivamente han dado resultados opuestos a los objetivos planteados. La ley de reactivación económica ha tenido el efecto totalmente contrario. Entonces, ¿quiénes son los que proponen una ley de esa naturaleza? Deben de seguir llegando con propuestas donde el presidente de la República definitivamente no. Esto no se trata de gobernar, se trata de puntualizar, de dejar claro dónde están los problemas, y es en la política económica. Entonces, las propuestas de política económica deben de tener una visión fresca, no solamente para el Ecuador, sino para el resto del mundo. Debemos de tocar la puerta de los organismos multilaterales, debemos de lograr acceso a capitales de largo plazo y con tasas de interés completamente diferentes, que nos den un respiro en ese pago de la deuda tan alto que tenemos hoy día y que nos está agobiando de manera severa. Por lo tanto, eso el equipo económico actual no cree. Entonces debe de pensarse en una renovación con personas que tengan una visión diferente del desarrollo del país, pensando en generar esos puestos de trabajo. Esto en el ámbito queremos... económico, entiendo yo, que se refiere a los secretarios de Estado o ministros del ámbito económico, pero hay otra afirmación en el documento que no se refiere exactamente a eso. Dice, la política de relaciones exteriores no puede seguir empantanada, debiendo guardar conformidad y coherencia con valores y principios rescatados de la consulta popular. Resultado de ello, de esta afirmación, se exige una demostración política firme hacia la crisis institucional y política en Venezuela. ¿Por qué esta mezcla? ¿También cuestionan ustedes la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores? ¿Creen que es parte de la renovación a la que estaría obligado el presidente Moreno?
nosotros cuestionamos la falta de coherencia entre el esfuerzo que hace un ministro, por ejemplo, el de Comercio Exterior, visitando el mundo, tocando puertas, buscando atraer inversiones, haciendo propuestas de ley que atraigan justamente esas inversiones, que facilite el entorno productivo tanto para la inversión nacional como extranjera, y por otro lado declaraciones que van opuestas a esa tarea. Entonces, lo importante que es que dentro del mismo gobierno, a través del liderazgo del señor presidente de la República, se logre encauzar todos esos esfuerzos, porque si no, logrará estéril el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Comercio Exterior, del cual nosotros aplaudimos y apoyamos, porque creemos que ese es el camino correcto, versus declaraciones que se pudiesen hacer en el entorno internacional que definitivamente confunden a los inversionistas y a los actores políticos. Para concluir este diálogo, ¿cuál es la reacción inmediata que ustedes esperan al envío de esta carta? Que el señor presidente de la República, como siempre, de manera objetiva, reciba este documento y vea que el planteamiento central que le estamos haciendo es preferible tomarse un poco de tiempo, una pausa para pensar en un plan económico de mediano y largo plazo que permita generar esas plazas de trabajo que tanto necesita el Ecuador y no tomar medidas parches. Creemos que el Ecuador ha pasado por una etapa de una agitación política que ya superó esa etapa a través de los resultados claros y contundentes de la consulta popular y que hoy quiere saber hacia dónde va en lo económico este país. Por lo tanto, creo que merece un análisis concienzudo y pausado, pensando en el mediano y largo plazo y no en medidas. Tomarse un poco de tiempo, perdóneme, tomarse un poco de tiempo significa, habría que leer que en opinión de ustedes es apresurado que el presidente realice el anuncio inmediatamente al volver de la toma de posesión del nuevo presidente en Chile. ¿Consideran que debería extenderse un poco el plazo del anuncio? Lo que nosotros consideramos es que sea un plan económico, no medidas temporales y coyunturales que en 60 días, en 180 días nos vuelvan a sentar a hablar de más impuestos, de más carga tributaria, de más restricción al comercio. Eso definitivamente para el sector que representamos es inaceptable. Por lo tanto, creemos que se debe tomar el tiempo suficiente, no sé cuál sea, él tiene la información para tener un plan de mediano y largo plazo. El Ecuador y el mundo lo está esperando. Podemos esperar en tanto en cuanto sea para promover el desarrollo y generar esas plazas de trabajo que tanto necesita el Ecuador. Luis Alberto Salvador, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Gracias por aceptar esta invitación a Primera Impresión. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Como siempre, recomendamos a ustedes, al término de este espacio, la lectura de Diario El Telégrafo, que esta mañana nos trae un completo informe acerca del anuncio del presidente de la República, acerca de la crisis política planteada en la Asamblea Nacional entre José Serrano, presidente de la Asamblea, y el fiscal Carlos Vaca Mancheno. Gracias, como siempre, amigos, por su sintonía. Son las 7 de la mañana con 43 minutos exactamente. En este punto ponemos término a esta entrega de Primera Impresión. Mañana a las 6:55 nuevamente estaremos con ustedes. Tengan el mejor de los días.